Esto ha sido algo que hemos venido documentando en proyectos, algo que hemos venido, sí, tal cual, documentando a nivel de, haciendo la historia de muchos proyectos de este tipo, en el que podemos hablar de luces pequeñas, proyectos que van de 5 a 15 metros de longitud, en donde podemos trabajar con pórticos de base empotrada o con celosías de columna de base empotrada. Prácticamente estaríamos hablando de estas dos soluciones. Techos con poca pendiente, no con mucha pendiente, sino con poca pendiente. Podemos manejarla para este rango de longitudes, pero no vamos a tener unos momentos flectores enormes en la junta. Y acá, por lo general, hablamos de sistema suelo-cimentación que tiene una excentricidad que podemos considerar media. Entonces aquí típicamente hablamos de zapatas, por ejemplo, y funciona bastante bien. Luego, cuando vamos de 15 a 25 metros, ya tenemos sistemas de pórticos con columnas de base empotrada, podemos hablar ya de cerchas de base empotrada o articulada, o sea que aquí me refería principalmente a empotrada, pero aquí ya asomo la posibilidad de que pueda ser articulada, empotrada o articulada. Ya que el techo requiere más pendiente, ya tenemos una longitud mayor, deberíamos tener una pendiente mayor, si no los momentos flectores van a dar muy grandes en los extremos. Y aquí hablamos ya de una excentricidad elevada, sobre todo para los casos empotrados. Obviamente, en el caso articulado vamos a tener momento cero y realmente aquí esta elevada excentricidad va a requerir un sistema de cimentación. Si estamos con zapata, ya aquí como cuando estamos en naves industriales 25, 26 metros, ya de repente muchos de ustedes les pasa con un terreno que no sea el mejor de todos, entonces le empiezan a dar unas zapatas de 3 metros, 2 metros 80, ya le empieza a dar enorme porque claro, ya el requerimiento es mayor, ¿no? Cuando vamos a luces de 25 a 40, ya definitivamente esta es la mejor solución con celosía. Vamos a tener reducciones de peso importantes respecto al sistema porticado, pero siempre indico que hay que tener en cuenta el costo y el tiempo del trabajo de fabricación. ¿Por qué? Porque este tipo de configuración decimos, ah, sí, tiene menos kilos por metro cuadrado. Ok, pero tienes un trabajo de taller previo. Hay que desarrollar un diseño original, un diseño dentro de taller, desarrollar planos de taller, hacer fabricación para luego ensamblar. Está bien, pero hay un tiempo adicional que probablemente esta configuración no tenga. Entonces hay que sentarse un poco a revisar las cosas porque sí, cuando estamos en 40 metros y ya por encima los sistemas aporticados comienzan a dar muchos dolores de cabeza. De repente en algunos casos se exija alguna contraflecha. Ya se complica bastante a nivel de diseño. Y ya cuando estamos de 45 a 60 metros, ya entonces tenemos que pensarnos en sistemas tipo arco para poder aprovechar la geometría en el mecanismo de transferencia de carga. Pueden ser celosías planas o tridimensionales. Las tridimensionales funcionan muy bien porque dejamos dos cordones trabajando a compresión, así como se observa acá en el lateral de una nave industrial que me tocó trabajar hace ya algunos años y de verdad que es bien interesante porque aquí todo el sistema de celosía era tridimensional, tanto el techo como los pilares y lo que sería la parte de arriba trabaja fuertemente a compresión, entonces todo el sistema de celosía tridimensional da el arriostramiento lateral requerido para los sistemas en compresión. Y la de abajo, como está sometido únicamente a tracción o buscamos una configuración de uniones en el que la mayor evidencia sea de tracción, entonces ya el requerimiento de arrastramiento baja. Entonces podemos jugar con esa configuración tipo triángulo en 3 dimensiones y funciona muy bien. Este proyecto funcionó bastante bien. Sin embargo, recuerdo que el sistema suelo cimentación exigió unas dimensiones grandes. Fíjense que acá esto prácticamente era un cabezal como sería incluso para un edificio de altura, pero es que, bueno, esta era una nave importante que ya estaba en los 55 metros de luz, si no me equivoco, y la altura estábamos hablando, teníamos más de 12 14 metros de altura, era bien, bien importante, ¿ok? Y luego allí, en ese punto, aparecen configuraciones que el ingeniero estructural en la primera fase jugamos un poco con esto. Algunos casos ya no lo sabemos y nos vamos directo a lo que es, pero en otros casos jugamos con qué pasará si yo articulo. Por ejemplo, Europa está muy acostumbrado a articular en la base, a tener esas configuraciones de reducciones acá. También pues se trabajan con muchos sistemas prefabricados. Entonces, claro, una empresa de prefabricado te dice, mira, yo tengo este sistema que te va de maravilla para tus requerimientos, pero claro, ¿dónde va el sistema? Ah, bueno, puede ir acá, puede ir acá, puede ir acá. Ah, bueno, resulta que aquí puede salir una arena, aquí puede salir una arcilla, aquí puede salir un limo, este puede ser un área sísmicamente un poco más complicada que esta de menos sismicidad. Entonces, claro, tratan de hacer un sistema versátil que de igual forma se revise en el área donde se va a instalar el proyecto,
pero que en cierta forma no haya tanta modificación en el planteamiento original, porque es prefabricado. Entonces, una de las cosas que típicamente se hace es articular en la base para que el requerimiento de rigidez de la cimentación no sea tan exigente como haberlo asumido empotrado, donde ahí sí vamos a requerir un sistema suelo-cimentación importante. Ya luego vienen otras cosas interesantes, como, bueno, lo que decíamos, menos longitud, puedo trabajar con menos pendiente, pero el sistema dos aguas funciona bastante bien para la mayoría de los casos. Ya cuando hablo de un agua o una sola inclinación es porque tengo una luz más pequeña. Los sistemas arcos o de círculo, de verdad que son efectivos para grandes longitudes. Y luego hay soluciones de celosía y unas estándar como las Warren, las Pratt, que se usan mucho en la práctica, pero también hay otras variaciones de esta celosía. Yo les mostraba una tridimensional allí que no funcionó muy bien. En ese momento también hay casos atirantados. Funciona muy bien. Este yo lo he utilizado sobre todo para refuerzos de sistemas existentes. Me ha ido muy bien porque este tirante controla lo que es el requerimiento de rigidez acá arriba, porque la columna o el pilar tiende a abrir lateralmente. Entonces el tirante obviamente lo lleva, pero esto trabaja es solo a tracción. Entonces, claro, cuando hay incidencia de viento, entender que esto no va a trabajar contra la componente en compresión. Entonces ya tiene que haber otros elementos de la nave que soporten el efecto del viento. Entonces, bueno, todo esto lo vemos al comienzo, lo discutimos, lo chequeamos, hacemos planteamientos iniciales antes de pasar ya al resto de los detalles. Otro punto interesante tiene que ver con los techos, la pendiente de los techos. La pendiente de los techos es un punto que yo puedo hablar de esto horas, de por sí hay un apartado en este programa donde la parte de pendiente le dedico mucho rato porque cuando hablamos de pendiente de techo, yo muestro tablas como esta y sí, decimos que mira, típicamente estamos aquí entre 10 y 15%. Podemos decir que estamos acá en la parte central. Pero ¿qué depende que tengamos más o menos pendiente? Bueno, obviamente algo que tiene más pendiente, el agua va a caer más rápido, va a tener una velocidad de escorrentía mayor, obviamente va a fluir mucho más rápido por el nivel de la pendiente, por la magnitud de la pendiente, y eso va a hacer que el requerimiento de rigidez en el techo sea menor. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay proyectos donde, por la razón que sea, se plantean pendientes menores y en ese caso lo que está ocurriendo es que el requerimiento de techo es mayor, es decir, la rigidez del techo es mayor. Y además ocurre algo interesante que tiene que ver con los empalmes. Entonces, el tema del empalme de la lámina de techo muchas veces no se toma en cuenta y hay que tener en cuenta que cuando la pendiente es baja, requiero más empalme y ese empalme, si no está contabilizado, eso va a tener un impacto en el costo. Cuando hay más pendiente, requiero menos empalme. Y si obviamente no estaba contabilizado, entonces es como que menos el efecto. Pero la pendiente también participa en otras cosas como obviamente los requerimientos particulares del proyecto, pero hay uno que yo menciono mucho que tiene que ver con esto que están haciendo estas personas acá, que es la instalación del sistema contra incendio. Ahí van los rociadores del sistema contra incendio y lo que ocurre es que muchas veces, según la pendiente de la nave, puede haber un requisito particular para los rociadores. Y esto nos pasó en este proyecto en el que no se había tomado en cuenta en el proyecto de contraincendio la pendiente de la nave y hubo que hacer una modificación de último momento que incurrió en costos porque fue algo que en el comienzo no se tomó en la previsión de la planificación de la planta industrial y bueno, hubo un impacto allí. Entonces, ese tipo de cosas son interesantes comentarlas porque realmente nada, pueden tener una incidencia interesante a nivel de planificación y costo. Perfiles, bueno, realmente aquí va a depender mucho del contexto del proyecto. Sin embargo, sí destaco, típicamente en Latinoamérica trabaja mucho con perfilería europea, es muy común. El caso de los perfiles americanos son más comunes para el caso americano, realmente.